rabino. Los romanos están aquí. Sí, rabino. ¡Hermanos! ¡Callaos! Los romanos, los soldados romanos están aquí. Muerte, destrucción, asesinatos, crucifixiones, torturas, incluso desollamientos. Eso hacían los romanos con los primeros cristianos. Los veían como subversivos, los veían como enemigos del imperio, asusados por sátrapas y otros gobernantes locales. Centuriones y soldados atravesaban los cuerpos de estos primeros devotos de Cristo con espadas, con clavos, les sacaban los ojos, les arrancaban las orejas, los humillaban, pero no lograron exterminarlos. Y sus historias continúan con nosotros gracias a algunos de los primeros libros de la historia de la humanidad, los Evangelios, algunos de los cuales no hacen parte de la Biblia católica y de la Biblia protestante, porque hace siglos, hace más de 1000 años, en varios concilios los retiraron. Dijeron, esto no es parte del canon de la Iglesia. Sin embargo, muchos de esos evangelios son antiquísimos y nos cuenta la manera en que vivían nuestros ancestros, los desafíos que enfrentaban todos los días para sobrevivir. Desafíos que tenían también los apóstoles del mismísimo Jesús de Nazaret, porque después de que Jesús resucitó, la mayoría de ellos, menos uno, fueron asesinados, martirizados, descuartizados, y hoy pedacitos de sus cuerpos están regados por todo el mundo, especialmente en Italia y en España. En este, que es el tercer capítulo de esta serie de podcast de los audios de Cruz Escribiente dedicados a los apóstoles de Jesús, vamos a hablar del más enigmático de todos, el menos mencionado de los 12, un hombre cuya efigie se pierde entre las brumas del pasado y del olvido, y del que vamos a hablar en los siguientes minutos, y su nombre es Simón el Celote. Así que prepárense, abroche sus cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Si existe un enigma alrededor de los 12 apóstoles, se llama Simón el Celote. Fue uno de los 12 seguidores de Jesús de Nazaret, según relatan los evangelios canónicos del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Su mismo nombre o apodo, mejor, ha generado mucha controversia, porque como veremos en este podcast, lo asocian con los celotes, un grupo guerrillero, si quisiéramos decir así, unos rebeldes sectarios que en su momento se defendían de los romanos a espada y a cuchillo. Es que en ese tiempo, cuando el Imperio Romano se había expandido a todo el mundo conocido, a toda la Europa y a parte de Asia, al mundo conocido por los europeos, en ese momento, pues algunos se rebelaban, y los judíos rebeldes eran los celotes, que además eran, vuelvo a decir, fanáticos religiosos, que se defendían a hierro, que lanzaban piedras, que lapidaban, que seguían una vida muy apegada a sus tradiciones y escrituras. Y estos celotes eran enfrentados todo el tiempo por los centuriones. Hay cantidad de historias y escritos que cuentan, por ejemplo, cómo los romanos llegaban a una casa y degollaban al frente de su familia a estos jóvenes revolucionarios, si quisiéramos llamarlos así. Pero ya no voy a hablar más porque me estoy extendiendo mucho y quiero presentarles a la persona que nos va a acompañar en este viaje al pasado, a la historia de este apóstol enigmático, perdido, extraño. Nada más y nada menos que quien nos ha acompañado durante toda esta serie de episodios dedicados a los 12 apóstoles, a su muerte y a sus enigmas. Tania Velázquez, periodista, investigadora, alguien que le encanta estos temas y que es una de nuestras invitadas especiales aquí en los audios de Cruz Escribiente. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hola Esteban, gracias por invitarme nuevamente a los audios de Cruz Escribiente y le extiendo un saludo caluroso a todos los que nos escuchan en el podcast. El mundo que vivieron los apóstoles fue un mundo cruel y despiadado.
está lejos de nosotros en el espacio y el tiempo, pero en esa época la gente no vivía más de 30 años. Jesús de Nazaret vivió hasta los 33 y muchos de estos apóstoles murieron también muy jóvenes. Poco sabemos de ellos. Poco sabemos de su infancia, de su juventud. Poco sabemos también de su carácter. Los evangelios nos dan un indicio de cómo eran Pedro, Lucas, Juan, de cómo miraban y apreciaban la naturaleza, el mundo, de cómo experimentaban la realidad, pero poco sabemos de Simón el Celote. Tania, ¿quién era Simón el Celote? Simón Celote, o también lo llamaban Simón el Cananeo, era uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero en el momento de hacer la investigación me percaté que es uno de los que menos información se encuentra, tanto que cuando uno lo busca está oficialmente así, es el apóstol del que menos se conoce su historia. Uno de los datos que sí les puedo decir es que es venerado en varias iglesias, en la católica, en la ortodoxa, en la iglesia siria del oriente y también en la iglesia anglicana. Y Simón Celote es el patrón de los curtidores y de los aserradores. Después les vamos a contar el por qué. Su símbolo es un serrucho, es un libro y también un rerno. Y su festividad se celebra el 28 de octubre. Al comienzo de este podcast hablábamos de los celotes. Los celotes eran un grupo político y religioso judío activo. Estuvieron allá en el siglo I después de Cristo y un poco antes, casi 100, 200 años antes de Cristo, en Judea. Tenían una formación muy disciplinada militar. No podían atacar directamente a las tropas romanas porque ustedes saben, las tropas romanas tenían una capacidad de acción y tenían un entrenamiento y habían estado en 1000 batallas, eran capaces de matar a alguien con las manos y todo, pero sí hacían una especie de guerra de guerrillas, que hoy en día se verían como terroristas de pronto. Imagínense, por ejemplo, hubo un caso histórico muy importante que fue el asesinato del sumo sacerdote judío Anano. Eso ocurrió en el año 600 después de Cristo. Fue uno de los casos más terribles de violencia en un mundo convulsionado como fue el mundo de los apóstoles. Anano también le decían Ananías. Él era el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Según un historiador muy famoso que se llamaba Flavio Josefo, Anano fue nombrado sumo sacerdote, gobernador de todo Judea por parte de los romanos en el año 47 después de Cristo. Él era de alguna manera alguien muy cercano al emperador y trabajaba para las autoridades romanas. Su idea era mantener la paz. Sin embargo, algo sucedió en el año 66. Muchos dicen que esa fecha, 66, está ligada a la bestia, al nombre de la bestia, pues hubo una rebelión brutal. Muchos judíos se fueron en contra del imperio. Un grupo de celotes entró entonces al lugar en donde estaba Ananías o Anán o Anano, como quieran decirle, y lo apuñaló. Le clavaron puñales en todo su cuerpo, desgarraron su piel, un charco de sangre cubrió el piso, todo lo que estaba alrededor terminó lleno de coágulos y sus ropas, sus jirones de ropa estaban impregnadas de grasa humana. Murió así Ananías. Ananías fue muy importante en la historia judía, pero también en la historia cristiana, porque él fue uno de los sacerdotes del Sanedrín que en su momento entrevistaron a Jesús de Nazaret. Acuérdense que Jesús fue hasta el templo, que luego sería destruido, ¿no? El templo luego fue destruido y solo queda pues aquel muro, que es el muro de los lamentos, a donde van diariamente miles de personas a dejar allí en un papelito sus plegarias. Es parte de la historia de la humanidad. Aquí entonces cabe una gran pregunta, Tania. ¿Simón era un celote? ¿Era un guerrillero? ¿Qué más significados tiene la palabra celote? Porque si pensamos en lo que acabo de narrarles de estas acciones violentas en un mundo violento, pensaríamos que el apóstol celote era uno de estos hombres con cuchillos que atacaban, que eran fanáticos,
de la fe judía y luchaban en contra del imperio romano que había invadido sus tierras. ¿Era Simón el Celote uno de estos personajes violentos? Tal vez por eso se borró su historia, porque no cuadraba con el mensaje de amor de Jesús de Nazaret. No lo sé, esto es una especulación. Tania, ¿por qué le decían celote a Simón el Celote? Esteban, históricamente la palabra celote, más que un gentilicio, era una característica de un grupo de personas que defendía sus creencias a capa y espada. En este caso, la palabra celote hace referencia a un grupo de personas que defendían la creencia judía ante los romanos, pero era de una forma totalmente celosa. Por eso se dice celote, a pesar de que la escritura sea totalmente diferente. Incluso los celotes llegaron a ser parte de la casta judía y continuamente eran perseguidos por los romanos. ¿Por qué? Porque los celotes eran una especie de grupo armado, de grupo insurgente que defendía las leyes de Dios y se convertían en fanáticos, pero fanáticos acérrimos, tanto que defendían al sumo sacerdote y no les importaba alzarse en armas con tal de hacer ver las leyes de Dios. Y constantemente se enfrentaban a los romanos, a los centuriones. Entonces no era raro que de pronto existieran enfrentamientos entre los celotes y más de uno de ellos cayera en manos del gobierno romano y terminaran presos o inclusive crucificados. El sonido de niños divirtiéndose. Si hay un misterio real en la iglesia es la infancia tanto de Jesús de Nazaret como de los apóstoles. Hay un antiguo evangelio que se considera apócrifo, que es el evangelio de la infancia de Jesús. La Biblia no lo tiene y la mayoría de las iglesias del mundo dicen que es falso, aunque es un evangelio bastante antiguo. También se le llama el Evangelio Árabe de la Infancia o el Evangelio Árabe de Pseudo Juan. En él se cuenta cómo era Jesús cuando era niño. Dice cosas muy locas. Por ejemplo, dice que en algún momento él era egocéntrico y atacó a un niño que le caía mal y lo mató. O sea, es realmente fuerte, como que lo miró y lo mató. Es un texto lleno de retóricas y tiene unos elementos en algún momento que parecen surrealistas, pero que también dan sentido a lo que va a suceder después. Por ejemplo, hay un pedazo de ese evangelio en el que Jesús se encuentra frente a frente a Judas Iscariote y Judas está poseído y el niño de 3 años saca los demonios de su interior y entonces se dice que Judas queda en deuda, que Judas sabe su papel, que le va a tocar sufrir también, que le va a tocar entregar a su maestro. Bueno, hay un montón de cosas dementes aquí, pero pues ya estamos hablando de muchos temas extraños como los evangelios apócrifos y no me quiero perder porque estamos hablando de Simón el Celote. Tania, en ese evangelio de la infancia de Jesús y en muchos otros libros apócrifos escondidos, secretos que nos ocultan o que se han ocultado durante siglos, ya no nos ocultan, pero que no se les da de alguna manera la misma validez que los evangelios de la Biblia, aunque son casi de la misma época muchos. ¿Qué se habla de Simón el Celote? ¿Qué se habla de Simón el Celote, Tania, en esos evangelios apócrifos? Como le venía diciendo a ustedes, Esteban, y a todos los que nos escuchan, efectivamente Simón Celote es una persona difícil de investigar como santo o como ser humano. Y una de las fuentes a las que pude por fin acceder proviene de un evangelio apócrifo que es árabe y se llama el Evangelio de la Infancia. En este evangelio nos cuentan más de la vida de Jesús entre lo que fue su niñez y su adolescencia. Y este relato que nos cuenta es interesante, Esteban, porque nos habla de que un día había un niño en la región donde estaba viviendo Jesús que era muy curioso y decidió treparse a un árbol. Cuando el niño se trepó al árbol, como hace cualquier niño, vio un movimiento y él en ese momento pensó que era un pichón, era un polluelo. El niño fue a cogerlo, levantó la mano y se dio cuenta de lo peor, y era que no era un polluelo, sino que era una serpiente, y la serpiente lo atacó.
Después de ese incidente tan terrible, los papás recogieron al niño, empezaron a buscar curanderos, un médico o alguna persona que les ayudara con la mordedura de la serpiente para que el niño no se muriera. En ese momento, imagínense que pasó algo que no nos cuentan en ningún otro relato, en ningún evangelio, solo está ahí en el evangelio de la infancia de Jesús, y es que había un grupo de niños. Ese grupo de niños iban detrás de Jesús como si fueran sus pequeños discípulos, y los niños se dieron cuenta de lo que pasó. Cogieron a los papás del niño, los llevaron de la mano y les mostraron el lugar donde estaba Jesús. Los niños le indicaron que el niño lo iba a curar. De hecho, el relato dice que los niños afirmaban que él era su rey. En ese momento Jesús tomó al niño y el niño quedó completamente sano. Lo miró y le dijo que él iba a ser uno de sus discípulos. En esa parte, en ese pasaje del Evangelio árabe de la infancia, dicen que ese niño era Simón el Cananeo. Recordemos que ese es otro nombre que le dan a Simón Zelote. Y mire, Esteban, que aparte de lo que le estoy contando sobre la infancia de Jesús y cómo Simón Zelote lo conoció desde siendo muy niño, también hay otro par de relatos que nos hablan más de él. Esto aclarando que es a partir de lo que conocemos como evangelios apócrifos y otros como colecciones de relatos. Uno de estos es el que se llama La Leyenda Dorada. La Leyenda Dorada es un libro o es una colección de hagiografías. Para los que no conocen la palabra, hagiografías es el nombre que se le da a la biografía de los santos. Santiago de la Vorágine se dedicó a recopilar todas las biografías de los santos que encontró y en ellas nos habla de Simón Zelote. Y nos cuentan que Simón Zelote, o como lo menciona él, Simón el Cananeo, era hermano de Judas Tadeo. Además, a su vez, ellos eran hermanos de Santiago el Menor y sus padres eran Alfeo y María de Cleofás. Y esta historia viene a coincidir con otro texto que es de un evangelio apócrifo, que es el de Abdías. Ahí nuevamente dicen que Santiago de Alfeo y Judas Tadeo eran hermanos de Simón Zelote, pero lo que cambia es una anotación. En esa anotación dicen que ellos eran hijos de José, esposo de María, pero de un matrimonio anterior. Esta conclusión es anotada por Johann Fabricius, que fue un investigador popular en el siglo XV. Esto es una anotación que él hizo. Otros relatos que son también de tradición oral, que son personas que transmiten esas historias entre hijos, padres, abuelos y demás, hay una que dicen que como él era Simón el Cananeo, estaba vinculado directamente con las bodas de Caná. Recordemos que ese fue el primer milagro de Jesús, en el que él estaba en unas bodas, la Virgen le dijo que no había vino y Jesús procedió a convertir el agua en vino. El relato de la gente dice que Simón el Cananeo era el novio, era ese personaje que era protagonista de las bodas de Caná y que durante la fiesta se quedó sin vino. Luego de la muerte de Jesús, luego de la supuesta resurrección de Jesús, Él se les apareció a los apóstoles y les dijo que tenían que ir por el mundo y que iban a sufrir, que iban a cargar su cruz, que les iban a pasar cosas terribles. Y quiero preguntarle, Tania, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Simón el Celote? ¿A qué se dedicó después de que Jesús resucitó y desapareció nuevamente? Se fue al cielo y les dijo, vayan por el mundo. ¿A dónde fue el Celote? ¿A dónde fue Simón? Nuevamente, Esteban, con esta pregunta las versiones comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque según la tradición lo que pasó fue que Simón se fue hasta Egipto. Ahí fue donde evangelizó y posteriormente enfrentaría su destino como mártir. Hay otro relato que confirma la versión que les estoy contando, pero le añade lo siguiente, y es que él predicaba con Judas Tadeo. En un principio, Zelote comenzó solo, recorrió Egipto, pero después se unió a Tadeo en el Líbano. Incluso hay otros relatos que dicen que él viajó a Georgia y otros que viajó a Britania. También hay relatos que dicen que él era el obispo de Jerusalén.
El problema de todas las versiones de estos relatos es que la oficial solo dice que fue a Egipto y cada recorrido que él hizo termina en su martirio, en el mismo lugar en el que estuvo predicando. Incluso según la tradición, la gente dice que él comparte su festividad con Judas Tadeo porque según la versión que se cuenta, ellos fueron martirizados al mismo tiempo. Torturados, empalados, crucificados, latigados, desollados, así murieron la mayoría de los apóstoles. Fue un destino cruel y despiadado. ¿Cuál fue el destino entonces de Simón el Celote? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo fue martirizado? Esa es la palabra, martirizado, porque para la mayoría de los creyentes el martirio lleva a la santidad. Bajo esta idea, el haber muerto en el nombre de Dios lleva a estas personas a estar más cerca de Cristo. Por eso hablamos de los mártires de la iglesia. Por eso hablamos de los santos apóstoles mártires. Bueno, ¿cómo fue supuestamente la muerte de Simón el Celote, Tania? ¿Cómo fue ejecutado? ¿Por qué lo mataron? La mayoría de historias que están relacionadas con el martirio de Simón el Celote terminan en lo mismo, que a todos los lugares donde él fue y predicó el evangelio terminaba crucificado o terminaba en su martirio, a excepción de dos historias. La primera que dice que cuando él fue a Britania, él descansó en paz, que él murió pacíficamente de viejo, y otra versión completamente diferente que es la de Justo Lipsio, un filólogo. El relato de Lipsio dice que él se encontraba en Persia y estando allí fue condenado a morir aserrado. Quiere decir que lo cortaron por la mitad por predicar el nuevo evangelio o la palabra de Dios. Es más, esta muerte también tiene que ver con uno de los símbolos que lo representan. En el siglo V vivió un señor que se llamaba Moisés de Corene. Moisés de Corene se dedicó, literalmente, él había nacido en Armenia, era un armenio, era un monje y dedicó toda su vida, Moisés de Corene, a investigar a los apóstoles y a los santos, a reconstruir su vida. En Armenia le llaman el padre de los académicos y también le llaman el padre de la historia. Es más, para los historiadores de esta zona del mundo de Armenia es como un gran profesor del pasado, como un padre fundador, como una especie de Aristóteles o de Platón para los filósofos. Y Moisés de Corene investigó muchísimo la vida de Simón el Celote y escribió algo muy extraño. No sabemos muy bien de dónde sacó esta información, pero muchos creen que es real, y es que él dice que Simón fue atrapado, martirizado, asesinado en una zona que se llamaba Hueriosfora, que quedaba en un lugar del Cáucaso. Y otros, sin embargo, dicen que no, que Simón de Corene inventó todo esto y que realmente, seguramente, Simón el Celote murió en paz. Tania, ¿usted qué piensa de lo que escribió hace tanto tiempo ya? Hace ya 15 siglos, imagínense, 15 siglos que escribió este señor Simón de Corene. Para ser más amplia en el tema de las versiones sobre lo que sucedió con Simón el Celote y en dónde viajó y cómo murió, hay que remitirnos a un sinnúmero de relatos. Uno dice que sí, que efectivamente él murió tranquilo en Edesa, murió en paz. Hay otra tradición que él dice que viajó en 2 oportunidades a la Gran Bretaña romana, ahí hizo todo el ejercicio de evangelización. Y esta misma tradición señala que en el año 61 después de Cristo fue crucificado. Y en el relato que le estaba contando sobre su viaje a Georgia, dice que pasó por Abjasia y que durante ese paso y en ese viaje misionero él falleció y lo enterraron en Nicopsia y luego trasladaron sus restos a Anacopia.
Latigazos, golpes, torturas, eso era lo que sufrieron los cristianos y eso le pasó también a los apóstoles. Y es que para torturar y para hacer daño, los romanos tenían gran maestría. Por ejemplo, hacían algo realmente terrible, que era el desmembramiento. En algunas épocas y lugares los cristianos eran buscados por los romanos y cuando los capturaban simplemente les arrancaban las manos, los brazos y las piernas. Hay muchas historias de santos que fueron mutilados. Por ejemplo, a San Lorenzo lo acostaron sobre una parrilla y lo cocinaron vivo. Luego le dieron la vuelta y terminaron de asarlo y murió ahí, asado, cocinado, y desde entonces es el patrono de los parrilleros y se le representa con una parrilla. Crueldades que también sufrieron las mujeres, como Santa Inés, quien era una joven cristiana que allá en el siglo III en Roma, imagínense Roma lleno de iglesias, hoy antes eran templos dedicados a diferentes dioses. Y en ese momento, en el siglo III, mandaba el emperador Diocleciano, según la tradición, Inés era muy bonita, pero era cristiana y quería mantenerse siempre virgen. Entonces las autoridades romanas le ordenaron que renunciaran a esa fe y que ofreciera sacrificios a los dioses de Roma, a Afrodita, a Júpiter, Zeus, a Marte también llamado Ares. Y ella no quiso, dijo que no. Entonces la torturaron brutalmente, la amarraron, la castigaron, le arrancaron partes del cuerpo mientras estaba vivo y entonces se dice que la llevaron a una parte de Roma que se llama la Vía Nomentana. Uno puede ir todavía a visitarla, allí esta zona, y hay una zona donde supuestamente ella la mataron, la colocaron sobre el piso y le arrancaron la cabeza a esta joven. Desde entonces se convirtió en santa. Y se representa con un ovejo, porque se dice que ella llevaba un ovejo consigo. También hay una historia sobrenatural que dice que como le arrancaron la ropa para exhibir su cuerpo bello desnudo, entonces el cabello le empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y empezó a envolver el cuerpo para ocultarlo de los ojos de los malvados. Y desde entonces a ella, a Santa Inés, se le dibuja con una palma. Siempre que vean un dibujo de una palma es que fue asesinado el santo que aparece ahí. Y además con un cordero, lleva un cordero bajo su brazo. Y aquí es que le quiero preguntar a Tania. A Simón el Celote se le representa con un serrucho y es bastante extraño. A Simón el Celote, al apóstol, se le representa siempre con un serrucho, un libro y un remo. ¿Por qué? Tristemente, por el cruel martirio que sufrió Simón Celote o Simón el Cananeo, él se volvió el patrono de los aserradores. Y de hecho, esta muerte también se le puede considerar oficial porque desde ese momento a Simón el Celote se le empieza a ilustrar con la sierra en la mano. Y por último, cuando usted ve en la representación gráfica de Simón Celote el libro, es porque hace referencia al proceso de evangelización que él hizo. Es más, si me remito a las tradiciones orales que se cuentan sobre Simón el Celote, él fue nombrado como obispo de Jerusalén. Incluso después de su muerte o de su martirio, Justo I es el que termina ocupando su lugar. Bueno, Tania, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer capítulo acerca de la muerte de los apóstoles. Gracias por estar aquí, Tania. Gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, nuevamente gracias por invitarme a este espacio para compartir con todos los que nos escuchan sobre la muerte de los apóstoles. Por eso mismo también quiero hacer una rectificación de lo que hablamos en el podcast sobre la muerte de Santo Tomás. En el podcast había mencionado que Santo Tomás había sido quien reemplazó a Judas Iscariote, pero rectifico nuevamente la información. Según los evangelios, Matías fue quien tomó el lugar de Judas, elegido por los mismos apóstoles. Nuevamente, Esteban, gracias por invitarme a este espacio en el que me gusta compartir con quienes nos escuchan. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en TikTok como @TaniaMeCuenta. Ahí comparto contenido de diferentes datos curiosos, no solo de los apóstoles, sino de otros temas históricos y de misterio. Entonces, para que no se les olvide, @TaniaMeCuenta.
Hemos llegado al final de otro programa, de estos episodios especiales sobre la muerte de los apóstoles. Y es que a mí me encanta la historia sagrada y quiero hacer una pequeña reflexión nuevamente, estas que siempre hago al final de los podcasts. Y es que de alguna manera el mundo en el que vivimos, que creemos que es cruel y despiadado, no es nada comparado con lo que era antes. Como les he contado, por ejemplo, antes en el Coliseo romano a los cristianos los lanzaban literalmente a los leones. La gente estaba allí como cuando uno va a un partido de fútbol, o como cuando va a un partido de béisbol, o como cuando uno va a un espectáculo, un concierto. La gente iba a lo que llamamos el circo y se sentaba ahí y veían cómo lanzaban niños al ruedo, mujeres, ancianos, y después les tiraban leones hambrientos y la gente era feliz viendo cómo los desgarraban, los mordían, les arrancaban la carne y se los comían. Y hay algunos escritos antiguos de estas fiestas terribles, de estas terribles torturas en vivo que hacían los romanos ahí en el Coliseo y el símbolo de Roma, que decían cómo veían como alguien todavía gritaba mientras los leones se lo iban devorando vivo. Era terrible, o sea, era una época muy, muy violenta. También se decía que los romanos tenían mercados de gente deforme, personas pequeñas o que sufrían deformidades congénitas, gente que nacía sin manos, sin brazos, con problemas cognitivos y los vendían. Les llamaban gente de placer. Esa costumbre después la siguieron los reyes y cada rey tenía una persona que llamaban enana, la llamaban así, que está mal decir enanos, tenía una persona de estas características y también tenían bufones que eran personas con problemas mentales. Si ustedes ven los cuadros, por ejemplo, de los monarcas españoles, tenemos a María Barbola, que era una mujer con estos problemas de crecimiento, y también tenían a otros que tenían allí que llamaban gente palaciega en las cortes. Se decía que algunos príncipes y reyes eran felices abusando sexualmente y físicamente de estas personas. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque a veces pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Hemos avanzado mucho como sociedad y ahora hablamos de los derechos humanos y ya no existen estos espectáculos tan violentos, pero nos falta mucho más. Nos falta muchísimo y todo comienza por nosotros mismos. Y todo pasa por entender de alguna manera, yo no soy creyente, lo vuelvo a decir, me encantan estos temas religiosos, pero por entender algo que sí decía Jesús de Nazaret, que decía el mismo Buda, y que han dicho muchos líderes religiosos, lo importante es el amor. Si hay algo que hablaba Jesús y los apóstoles, que hablaban también los confucionistas, también incluso hablaban algunos místicos orientales del hinduismo, es que el amor es la única forma en que podemos nosotros vivir en paz. Si amamos, si queremos, si realmente luchamos en contra de lo negativo, podremos de alguna manera vivir mejor. El amor es el que se le opone al odio. El amor es el que vence a la guerra. El amor es la palabra que decía Jesús de Nazaret, porque él en algún momento llegó y dijo, les voy a dar otro mandamiento. Antes habían los mandamientos de Moisés, les voy a dar otro. Y no lo ponen en las Biblias y no lo ponen allí porque no hace parte de la tradición del Antiguo Testamento, y es ámense unos a los otros. Vuelvo a decir, no soy creyente, pero desde aquí le digo a usted, esté donde esté, encuéntrese donde se encuentre. Yo a usted lo quiero mucho.